buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta en Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, de obras que yo tenía inéditas en forma de audiolibros, como son En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como Aloma, de Messer Rodoreda, o El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Y también, es decir, obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora, y también he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última mediación que hemos grabado ha sido en febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre una exposición de carteles taurinos, en los cuales actuó como mediador José Donaire, y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que me ha llamado la atención poderosamente, que además es un tema muy actual, muy moderno, muy nuevo, porque está bien que además, aunque evidentemente todo lo que está relacionado con la palabra de Dios y de la Biblia siempre lo podemos de alguna manera utilizar en los tiempos actuales, porque las personas siempre tenemos los mismos sentimientos, ya sea en el pasado o sea en el presente, en el futuro. Hay un tema, me gusta hablar también de los temas más presentes o actuales a nuestra generación, como es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué consecuencias tiene? Y cuáles son, de alguna manera, los consejos que podemos sacar de utilidad conforme a la palabra de Dios. Porque siempre hay que hablar de la palabra de Dios si somos creyentes, si somos cristianos. Yo muchas veces he dicho que mis palabras no sirven para nada, sino que lo que vale es la palabra de Dios. Y es así, lo creo y lo digo, y es verdad. Entonces, el tema del transhumanismo quiere decir más allá del humanismo. Estamos siempre con lo mismo, el famoso humanismo y humanitarismo. Es decir, el tratar de ampliar estas capacidades humanas con el tema de la tecnología. Eso es el transhumanismo. A lo largo de los tiempos y de los siglos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón, y qué razón tenía, ya vimos como en el Renacimiento, por eso dije la diferencia que hay entre humanismo y humanitarismo, los hombres quisieron que el hombre era superior a todo y que prácticamente era un dios. Un poco quitar a Dios de la ecuación, que esto también lo hizo después el ateísmo, es como la raíz. Aunque evidentemente esto se originó en la Torre de Babel. Pero, dicho esto, ahora es como una mayor tentación porque ahora tenemos la tecnología. En realidad la tecnología no es precisamente, aunque muchos se lo crean, no es la informática, no es el Internet solo, sino que ya anteriormente ya había una tecnología. Ferrocarriles, teléfonos y otras cosas, los telégrafos, la revolución industrial, todo eso ya empieza la tecnología, ya empieza el modernismo. Entonces seamos cautos y seamos astutos, como nos dice Cristo, ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas, para darnos cuenta cómo el enemigo cada vez está intentando manipular más las mentes de los hombres, y hablé de la manipulación de las mentes, como también hablé de esas sociedades secretas que no son de ahora, como el nuevo orden mundial y los Illuminati y toda esta gente que, bueno, hay varias familias, varias organizaciones que intentan de alguna manera controlar al mundo y prácticamente lo consiguen porque tienen mucho poder, tienen mucha influencia, tienen mucho dinero y a través del tema de la economía, de las bolsas, mueven muchas veces las tendencias mundiales
y entonces hay una resistencia, evidentemente, por parte de los llamados cristianos, o que nosotros somos cristianos y somos los únicos que de alguna manera estamos realmente oponiéndonos a ese poder, a ese sometimiento que nos quieren hacer. Pero no solamente o desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista espiritual, que es mucho más grave, como es a través de los demonios. Recordemos que el mundo entero yace bajo el poder del maligno, esto está en las Escrituras, lo dijo Cristo, y además que él controla la potestad del aire, está metido en el Internet, está metido en todo. ¿Por qué? Porque quiere controlar al ser humano y convertirlo en un siervo suyo. Sabe que le queda poco tiempo a Satanás y trata, a través de Internet y otras serie de medidas, de instrumentos, hacer que el mundo se ponga de rodillas y no adore a Dios, sino le adore a él. Esto es el pecado de Satanás, la soberbia, y que todos los seres humanos tenemos esta maldad y tenemos estas, digamos, maldiciones, pero tenemos la salvación a través de Cristo y siempre vamos a lo mismo. Cualquier tema que se pueda hablar bíblico y que tiene que ver con la palabra de Dios, vamos siempre al pecado original, vamos siempre al jardín del Edén. Ese fracaso que no fue de Dios, sino fue del hombre. Porque hay mucha gente que no lo comprende, por eso creen que Dios es injusto, le echa la culpa a Dios porque no acaba con el mal en el mundo, cuando no se dan cuenta de que no entienden a Dios. Pueden saber mucho del conocimiento de Dios, pero no saben lo que es Dios. No saben el carácter de Dios, no saben cómo actúa el Señor y por lo tanto empiezan a considerar a Dios como un hombre. Le empiezan a enjuiciar, empiezan a decir que es injusto, empiezan a decir que es maligno y verdaderas aberraciones como que Dios tuvo dos hijos, Satanás y Cristo, como que verdadero Satanás es Dios, bueno, unas barbaridades y unas asquerosidades que realmente lo único que provocan en un cristiano y en un creyente nos provocan repulsión. ¿Por qué? Porque están introduciendo ya no herejías, sino verdaderas blasfemias, verdaderas porquerías para desvirtuar ese mensaje de Dios y para hacer que la gente no solamente se confunda, sino que le coja odio a Dios, que es lo que le tiene Satanás. Satanás tiene odio a Dios, tiene verdadera rabia, todo lo que es la palabra, todas aquellas personas que predicamos la palabra nos tiene un odio tremendo, porque estamos predicando la palabra y estamos descubriendo, a través del conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, estamos descubriendo las tretas del maligno. He dicho que hay un mundo espiritual, hay un mundo más allá de digamos, de los sentidos físicos que no podemos percibir si no estamos con la palabra de Dios, si no estamos bajo el poder de Cristo y del Espíritu Santo, y por eso el diablo engaña muchísimo a la gente que no está con Dios. Por lo tanto, tenemos esa obligación los cristianos, los creyentes, de abrirles los ojos a las personas, pero siempre bajo la palabra de Dios, no por nosotros. Nosotros no somos nadie, no somos más perfectos que nadie y no nos podemos creer como si nosotros fuéramos aquí los niños mimados de Dios, los elegidos. No, simplemente por esa gracia y esa misericordia de Dios, todos hemos sido llamados, pero no todo el mundo va a responder al mensaje de Dios y esto es una pena y una tristeza. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios quiere que todos se salven. Ya he dicho el ejemplo muchas veces que está en la Biblia de Jonás, cuando se va a Nínive para decirles un mensaje de maldición a ese pueblo rebelde que no quería nada con Dios y que maltrataba a los seres humanos, los esclavizaba, los torturaba. Y cuando Jonás les da ese mensaje de maldición, ellos se arrepienten, se vuelven a Dios y Dios los perdona. Y es cuando le reconviene a Jonás cariñosamente Dios y le dice: yo los quiero a todos. Por lo tanto, Dios no es alguien caprichoso, te lo he dicho muchas veces, que a este le quiero y a este no le quiero porque yo quiero. No, esto no es entender para nada ese carácter de Dios. Es misericordioso,
pero es santo y es justo. Y por lo tanto, tenemos siempre que tener en cuenta, primero, que Dios nos da unas pautas de comportamiento que están en la Biblia, unos principios maravillosos, perfectos, que nos dan bendiciones y nos protegen del mal y de muchas tentaciones que tenemos. La tentación no es pecado, el mismo Cristo tuvo que sufrir tentaciones del diablo. ¿Por qué? Para darnos ejemplo de cómo teníamos que actuar cuando venían esos ataques demoníacos, porque las tentaciones son ataques demoníacos, o bien por nuestra naturaleza caída. El caso de Cristo no fue ni por uno ni por el otro, simplemente fue un ejemplo para que pudiéramos ver cómo con la palabra de Dios se puede vencer al diablo siempre y cuando estemos sometidos. Humillar la arrogancia, como dijo Job, humillaros ante Dios, someteros a Dios y el diablo va a huir de vosotros. Al diablo no le gustan las personas que son humildes, las personas que son obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque esto lo odia. Es todo lo contrario a su carácter. Entonces, recordemos que no estamos solos, ni en el universo, ni en el mundo, ni en la tierra. Dios no va a abandonar a sus hijos, Dios no abandona al que está con Dios, ahora bien, siempre obedeciéndole a Dios. Por lo tanto, este tema del transhumanismo es un tema interesante, un tema importante, que la verdad me ha llamado muchísimo la atención, pero que no me ha cogido de sorpresa porque no hay nada nuevo bajo el sol y evidentemente esto viene a ser un poco la consecuencia de este mundo pecaminoso, de este mundo equivocado, de este mundo rebelde a Dios. Y una de las consecuencias es esa, pensar, que esto ya lo he hablado también, que con la tecnología lo podemos todo. En los últimos tiempos la ciencia aumentará, esto lo dijo el profeta Daniel, cuando se fuera acabando de alguna manera el mundo y el plan de Dios. Dios está controlando el mundo. La prueba es que cuando ni siquiera habían salido los científicos y no sabían por qué la Tierra estaba colgando del vacío, esto se dice en el libro de Job, y cómo Dios mantiene el universo. Y por eso no se caen las estrellas, ni se cae la luna, ni se cae el sol, y todo se va manteniendo. Es verdad que lo hemos ido destruyendo, la naturaleza la estamos destruyendo, por eso se está rebelando contra nosotros, por eso hay tantas enfermedades y tantas cosas desagradables, pero Dios lo mantiene. Hay un orden que Dios mantiene porque Dios es orden y el orden de Dios es perfecto. Entonces el transhumanismo es esto, creernos que, el hombre tiene muchas capacidades que Dios le dio, evidentemente, pero utilizadas para el bien. Tenemos que vivir en una comunidad, tenemos que ayudarnos unos a otros y recordar, que también lo dije ayer, que el ser humano en el momento en que ya se convierta a Cristo, el Espíritu Santo le va a dar unos dones espirituales, por lo menos uno, ya sea misericordia, ya sea el don de la profecía, la prédica, lo que sea, y hay algunos que tendrán más, porque, pues Dios querrá que estas personas tengan más. Eso no depende de nuestra voluntad, como tampoco depende, de alguna manera, de que nosotros queramos ser ángeles, esto depende de la voluntad de Dios. Pero aún así, recordemos que el libre albedrío está ahí para que nosotros podamos decidir entre el bien y el mal. Esto es un poquito, y con esto termino, lo que quería decir, a grosso modo, de lo que es el transhumanismo, de creerse el hombre superior a todo y que él es el centro del universo y que por lo tanto no necesitamos a Dios. ¿Por qué? Pues porque con esas tecnologías y esas capacidades que no se dan cuenta que Dios ha dado esta sabiduría al hombre, ¿qué es lo que hacen? Utilizarla para el mal y no para el bien, porque a pesar de que muchas cosas, evidentemente los inventos han mejorado en cierto modo la vida de la gente, esto yo no lo puedo negar porque es así, eso no quiere decir que espiritualmente estemos mucho mejor. Ese modernismo, ese avance, que en muchos campos han sido buenos, en otros han sido muy malos porque se han utilizado para el mal. Albert Einstein, el gran científico judío, ¿qué es lo que dijo cuando le ofrecieron la posibilidad de crear la bomba atómica? ¿Qué es lo que hizo? Dijo no. ¿Por qué? Porque esto va a servir para hacer el mal. Y así fue. Luego se utilizó para las guerras, se utilizó para desastres, como está ocurriendo ahora. Es una pena, es lamentable
que esas capacidades que Dios nos dio, esa sabiduría que Dios nos dio para utilizarlo para el bien, lo estamos utilizando para el mal. Y ahí somos todos culpables. Ahí no vale decir este es más bueno, este más malo, sino que somos todos malos. Pero recordar que siempre está Dios ahí, que siempre está la palabra de Dios, es como un refugio que nos refresca, que nos tranquiliza y que además deberíamos, si somos sabios, utilizar para poder seguir en el mundo, caminando, pero siempre con los ojos puestos en el cielo y en Dios. Esto es un poco lo que yo quería decir del transhumanismo y gracias por haberme escuchado.